Dios les bendiga, muy buenas noches y bienvenidos a su programa Fe Cristiana y Actualidad en esta nueva edición especial hoy viernes. Hoy estamos acá acompañándoles y gracias por estar del otro lado, por supuesto, en esta nueva sintonía. Estamos aquí para compartir con ustedes en esta pequeña hora un mensaje de reflexión para su vida. Hoy vamos a tratar un tema muy lindo, muy especial, como todos los temas que tratamos de seleccionar para usted. Pero antes queremos, por supuesto, recordarle que hacemos los siguientes anuncios para siempre hacer las siguientes invitaciones. El día de mañana, mañana sábado, si estás aquí en Santiago del Estero, vamos a estar en la Plaza Libertad a las 21:30 compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios, orando por los enfermos, orando por todas aquellas personas que tengan algún problema, que necesiten alguna oración. Vamos a estar allí para acompañarles, además de compartir la palabra de Dios. Mañana a las 21:30 y el domingo, por supuesto, el domingo que es el Día del Señor, el domingo vamos a estar congregándonos en la iglesia Aposento Alto, que está ubicada en 24 de septiembre 481 a las 20 horas. El horario de culto, repito nuevamente, en 24 de septiembre 481 a las 20 horas, iglesia Aposento Alto, el día domingo. Así que ahí vamos a estar apartando un tiempo para compartir la palabra de Dios, por supuesto, y para recargar nuestras fuerzas. El domingo siempre es un día de la semana en el que nosotros deberíamos estar buscando de Dios para que toda la semana que viene podamos estar llenos del Espíritu Santo, buscando la presencia del Señor en todo momento y en todo lugar, y por supuesto tener la posibilidad de ser alimentados por la palabra de Dios, ¿no? De ser alimentados por la compañía de los hermanos, de compartir por supuesto allí juntos lo que es recibir un mensaje siempre refrescante los días domingos, ¿no? También recordarte que si no puedes sintonizar en vivo esta transmisión o llegaste tarde, te perdiste el mensaje, te invitamos a que nos visites en Factor de Fe y Perdón. Ahí vamos a estar en el canal de YouTube, ese canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Ahí puedes visualizar todo lo que es el contenido que estamos subiendo siempre, a todo momento después de finalizado el programa. Así que te podrás suscribir y darle like al contenido que allí estamos subiendo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. El tema que tenemos para el día de hoy es cómo leer la Biblia y por dónde empezar, ¿no? Normalmente este es un tema muy lindo porque cuando empezamos a buscar de Dios, a buscar de las cosas de Dios, nos preguntamos por dónde leemos la Biblia, ¿no? Lo primero que nos pasa es eh, querer leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Desde la primera página hasta el final, ¿no? Y normalmente no es así porque ya en programas anteriores hemos estado compartiendo en cómo está compuesta la Biblia, cómo ha sido la Biblia inspirada por Dios, pero es bueno que hoy todos los que nos escuchan puedan aprender a cómo leerla, ¿no? Porque lo primero que tenemos que refrescarle a nuestra audiencia, a todos los que nos van a escuchar en diferido por YouTube, es que la Biblia no es un libro, ¿no? No es un libro, es una biblioteca compuesta por 66 libros desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Es la colección de libros que fueron compuestos en un periodo de más de 2000 años de antigüedad, contando por supuesto desde el primer libro hasta el último, y por más de 40 autores distintos en distintas épocas, en distintos momentos de la fe, tanto judía como la fe posteriormente cristiana, y que por supuesto ella contiene la mente y el corazón de Dios para nuestra vida. Ella es nuestro manual de vida y en ella encontramos la respuesta para un sinfín de cosas que necesariamente el cristiano y la cristiana tienen que saber para vivir su vida en este mundo, ¿no? Justo quería hacer un recordatorio de cómo es, a medida que nos estamos apartando de Dios, qué difícil es, la verdad, volvernos al principio, ¿no? Qué difícil es volver al manual de vida, ¿no? Qué difícil es encontrarnos de pronto con tantas cosas que estamos teniendo, que estamos viviendo hoy en el mundo y que nos damos cuenta que a medida que va pasando el tiempo es como que nos vamos deteriorando más, ¿no? Es como que nos vamos degradando más a nivel moral, a nivel espiritual, es como ya no nos hemos encontrado y es posible que nosotros estemos dándole la espalda a Dios y eso sea la consecuencia verdaderamente de que podamos juntos vivir verdaderamente como hermanos, como argentinos, como venezolanos, como un pueblo unido, ¿no? Como tal, de frente a las necesidades que estamos teniendo, ¿no? Sabemos que en la Argentina de hoy está en una situación apremiante a nivel político y social y económico, pero que de cara a eso hay una realidad espiritual también que está ahí haciendo mella en toda la sociedad, ¿no? Y que es imposible que no podamos
verlo y que es imposible solucionarlo si le damos la espalda a Dios. Así que lo importante que tenemos que tomar en consideración ahora es poder leer la palabra de Dios como un manual de vida. Ese es el primer paso, ¿no? Saber que en nuestras manos tenemos la palabra de Dios infalible, la cual tiene el alimento y el sustento espiritual necesario para que podamos aprender a descansar nuestras ansiedades, nuestros problemas y poder buscar dirección y guía, ¿no? Cuando nosotros leemos la vida de Jesús, vemos un modelo a seguir, ¿no? Vemos un modelo a seguir de cómo debemos tratar a nuestro prójimo, de cómo podemos tratar a las personas que piensan distinto a nosotros. Y si tan solo pusiéramos en práctica, uno de los mayores mandamientos que Jesús nos dejó, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, podemos entender qué tan fácil sería que cambiaran las cosas en la sociedad, ¿no? Lo fácil no es cambiar las cosas, lo fácil es que cambiemos nosotros, porque ahí cuando nosotros abrimos nuestro corazón podemos decir, bueno, yo quiero cambiar el mundo, quiero cambiar las cosas, pero no nos negamos a cambiar nosotros. Entonces, si queremos cambiar el mundo, la manera más fácil es cuando cambiemos nosotros. Esa es la manera más fácil para cambiar el mundo, cuando cambiamos nosotros y empezamos a ver las cosas desde otro modo, ¿no? A nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas desde una filosofía que nos han enseñado, de un movimiento que nos han enseñado, de algún pensamiento político, social, nos han enseñado a ver eso, pero no nos han enseñado a ver el valor intrínseco de las cosas, el valor intrínseco de la vida, por ejemplo, de por qué estamos hoy aquí, de por qué debemos conocer a Dios, cuál es el propósito de conocer a Dios. Y la Biblia tiene esa respuesta, la Biblia nos explica cuál es el verdadero propósito de conocer a Dios y de vivir en este tiempo conociendo a Dios. Bueno, antes de que continuemos, yo quiero decirte que puedes comunicarte con nosotros si quieres participar de esta conversación al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puedes comunicarte con nosotros a la radio si quieres un pedido de oración, algún pedido de alguna opinión, algún comentario que quieras hacer. Y ahí puedes comunicarte en vivo y en directo y pasaremos la conversación por acá. Bien, vamos a seguir, ¿no? Entonces la Biblia, como decía, es una biblioteca compuesta por 66 libros, de los cuales hay 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces hay mucho para leer y mucho para escudriñar, mucho para verdaderamente estar ahí en la presencia de Dios. Entonces lo primero que yo recomiendo leer es el Evangelio según San Juan, ¿no? El Evangelio de Juan está escrito de una manera sencilla, que podamos comprenderla, que podamos ir siguiendo la pista de la vida de Jesús, de los primeros años del ministerio de Jesús y todo lo que vino aconteciendo en ese tiempo, ¿no? Entonces yo siempre sugiero leer al menos al día 2 capítulos del Evangelio de Juan. 2 capítulos del Evangelio de Juan, ahí vamos a ir paso a paso leyendo y meditando, ¿no? Porque hay unas consideraciones que hay que tomar a la hora de leer la Biblia. Una de ellas es que cuando vamos a leer tenemos que hacerlo con una disposición de que ella sea que nos hable a nosotros. No nosotros a ella, sino ella a nosotros. Esto quiere decir que todos los prejuicios, todos los pensamientos previos que tenemos acerca de la Biblia, los ponemos a un lado y dejamos que ella nos hable. Así como cuando usted aborda cualquier otro libro, usted piensa, deja sus prejuicios a un lado y comienza a dejar que el autor hable a través de las líneas y le hable a su alma, a su corazón, a su mente, sea un libro de política, de cualquier tema que sea el libro. Usted deja que el pensamiento del autor se impregne en su mente. Asimismo debemos hacer con la palabra de Dios. Debemos dejar que la Biblia sea que impregne nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, y que sea ella la que nos hable y nos cuente con lujo de detalles cómo era la vida de Jesús, cuál era el propósito de Jesús al venir a la tierra y qué necesitábamos nosotros de Jesús y qué necesitaba Jesús de nosotros. Esas son preguntas que usted puede abordarlas a medida que usted va leyendo cada uno de los capítulos del Evangelio de Juan, ¿no? Ahí, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos para estudiarla es comparar los pasajes difíciles con los pasajes que son paralelos a ella, ¿no? Porque así como leemos el Evangelio de Juan, hay otros 3 evangelios que son dignos de lectura, el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, ¿sí? Pero yo considero que una vez que hayamos terminado de leer el Evangelio de Juan, hayamos meditado en este Evangelio, ya vamos a tener una idea de cuál era el propósito de Dios al mandar a Jesucristo a la tierra, ¿no? Ya vamos a tener una idea de cómo conocer a Jesús, cuál es la misión de Jesús en la tierra y por supuesto ir aprendiendo a dilucidar cuál es el mensaje de Jesús en nuestra vida al día de hoy, ¿no?
porque así como el Evangelio de Juan se escribió ya casi más de 2000 años atrás, sigue teniendo vigencia y seguirá teniendo vigencia, como la palabra dice, el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Es decir, la palabra de Dios siempre va a tener vigencia. No se trata de un mensaje que ya pasó de moda, de que esa era otra cultura, de que ya eso quedó atrás, que eso es algo religioso. No, no, no. Si nos acercamos con ese prejuicio, no vamos a sacar el máximo provecho de la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso es fundamental que cuando vayamos a hacerlo, lo hagamos sin prejuicios y vayamos leyendo de a poco todas las líneas que nos encierra y nos depara la lectura de la palabra del Señor. Además de que cuando lo hacemos siempre es bueno pedir oración antes de hacerlo. Siempre es bueno encerrarnos en nuestra habitación, en nuestro estudio, o en algún lugar donde usted esté, en su patio, en algún lugar donde usted pueda concentrarse verdaderamente y pedirle al Señor que abra su entendimiento para que también aproveche la sabiduría que viene de Dios y pueda aprender a dilucidar los mensajes que tiene la Biblia. Ahora, una de las principales objeciones que nosotros encontramos en esto es que mucha gente dice, sí, pero yo leo la Biblia y no la entiendo, hay cosas que no sé, y una de las estrategias para poder sacar provecho, el máximo provecho a esto, lo que tenemos que hacer es ir con un cuaderno anotando todas las frases y palabras que no entendamos. Sí, en su lectura diaria, acompáñese con un cuaderno, tome una lapicera, un lápiz, lo que tenga a la mano para anotar, y anote cada una de las frases y palabras que usted no entienda de esos 2 capítulos que usted lee diariamente. Está bueno hacerlo porque con la ayuda de alguien en la iglesia, porque es evidente que si usted se está empezando a congregar en una iglesia y ha adquirido una Biblia o ha empezado a leer la Biblia y no se congrega, busque una iglesia cristiana. En la iglesia cristiana hay hermanos y hermanas que están dispuestos a enseñarle con mucho gusto lo que la palabra de Dios significa y que por supuesto hay hermanos que tienen años estudiándola y que desean estudiarla más a fondo y pueden dilucidar el significado de esas frases que usted no entiende y usted va a saber que a medida que vaya avanzando va a ir entendiendo cuál es el mensaje de Dios para su vida, ¿sí? Entonces, número 1, leer el Evangelio de Juan, al menos 2 capítulos por día. Número 2, con un cuaderno y una lapicera, anotar las frases y palabras que usted no entienda, porque la Biblia contiene no solamente sabiduría poética, como es el caso de los Salmos, Proverbios y Eclesiastés, sino que también contiene historia, contiene geografía, como es una especie de biografía antigua que son los evangelios, contiene epístolas y contiene muchas enseñanzas doctrinales acerca de las cuales la iglesia cristiana empezó a fundamentarse, ¿no? En los primeros siglos. Hablo del Nuevo Testamento particularmente, pero todo el Antiguo Testamento es muy rico en la cultura judía, en el pensamiento judío, habla del origen de lo que es el cielo y de la tierra, el origen de todas las cosas, habla de un periodo histórico que vivió la nación de Israel cuando era reino, y habla de muchas otras cosas que van poniendo y preparando el escenario para lo que se va a vivir en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es la venida de Jesús prometido y el perdón de pecados y la vida eterna, hasta que llegamos a uno de los libros más difíciles, que es el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis ya deberíamos leerlo cuando ya tengamos bastante tiempo estudiando la palabra de Dios y con el conocimiento que hayamos adquirido poder interpretarlo de manera que Dios nos permita dilucidar su mensaje, ¿no? Pero vamos a comenzar con el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, 2 capítulos por día. Vayamos anotando las cosas que no nos entendamos o que sea difícil para nosotros entenderlo. ¿Y esto por qué se da? Porque muchas veces ignoramos que la palabra de Dios fue escrita en el primer siglo, por ejemplo el Nuevo Testamento, me quiero referir al Evangelio de Juan, a finales del primer siglo, fue escrita con el pensamiento social y cultural de ese tiempo. Por eso a veces encontramos algunas expresiones que parecen poéticas o metafóricas, ¿sí? Que eran propias de ese tiempo. Por ejemplo, cuando leemos eh, que Jesús habla y hay que interpretar también ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús habla que dice que Él es el pan de vida, ¿no? O habla que tenemos que tener un nuevo nacimiento, o dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y dice estas expresiones, ¿no? Que son expresiones como parecieran abstractas, ¿no? Como que si tuviesen un ingrediente que era necesario interpretarlo, y es porque es propio, al menos de los rabinos de ese tiempo, de utilizar ciertas figuras literarias o imágenes para expresar una verdad teológica. Por ejemplo, las parábolas, ¿no? Cuando vamos a las parábolas que abundan en los evangelios, y fue la manera en que Jesús utilizó, fue la figura literaria favorita de Jesús para expresar sus verdades teológicas, cuando vamos a las parábolas entendemos que ahí se encierra
un pensamiento judío de los maestros de ese tiempo, ¿no? Que utilizaban ciertas imágenes, como la parábola del sembrador, para expresar verdades teológicas. Por eso es normal que usted se encuentre en su lectura con parábolas, como la parábola del sembrador, como ya le acabo de explicar, que dice que la palabra de Dios es como el sembrador que fue y sembró semilla, una cayó en los pedregales, otra cayó en el camino, otra cayó en tierra fértil. Entonces cada una de esas imágenes literarias encierra un significado teológico para revelarnos una verdad de la cual Jesús está enseñándonos a través de esa parábola, ¿no? Lo cual dice que, bueno, ¿por qué no hablaron de forma más clara? No podría objetar, ¿no? ¿Por qué no dijeron directamente las cosas, ¿no? Y es que esta era la forma en que realmente se predicaba en ese tiempo y en el cual la gente indagaba más, profundizaba más, y también porque también estaba profetizado en el Antiguo Testamento que el Mesías hablaría de esta manera y que era otra forma de identificarlo, ¿no? Porque el pueblo judío siempre era reacio a escuchar la palabra de Dios, el pueblo judío siempre era rebelde a oír la palabra de Dios. Por ende, esto era una especie de juicio cuando Jesús vino para que ellos escuchando no entiendan y viendo no vean, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero estas expresiones, como ya dije, tienen su origen en el pensamiento rabínico de ese tiempo y por ende usted va a encontrar varias frases que se remiten a ese tiempo. Por eso es complicado leerlo con los lentes de la cultura actual. Por eso tenemos que irnos a ese tiempo y ponernos en la mente del autor para que podamos sacarle el máximo provecho a estos textos, ¿no? También una tercera opción podría ser que usted se ayude con un diccionario bíblico. Está a la venta en muchas tiendas bíblicas, tiendas cristianas, donde hay mucho material de estudio bíblico. Allí también está a disposición los diccionarios bíblicos, también podría ayudarse con ello. Los diccionarios bíblicos son diccionarios que contienen términos, frases, expresiones y ilustraciones para que podamos profundizar sobre los pasajes que vayamos leyendo. Recordemos que la Biblia está dividida en capítulos y versículos y que los pasajes, ¿sí? Hay que saber diferenciarlos. Por ejemplo, cuando estamos leyendo el capítulo 7 del Evangelio de Juan, por decir algo, no quiere decir que lo que se está expresando allí termine con el final del capítulo 7 y el principio del capítulo 8. Puede que el pasaje se extienda al capítulo 8 y que usted deba aprender a leer así pasaje por pasaje. O sea, bosquejar su lectura y entender que los discursos también están separados y que no necesariamente están separados por capítulos, ¿no? Eso es algo para que podamos entender mucho mejor. El Sermón del Monte que encontramos en Mateo capítulo 5 no termina en el capítulo 5, se extiende hasta el capítulo 7. Por eso es necesario que vayamos bien bosquejando también. Una de las formas más fáciles de poder sacarle provecho al significado es bosquejar los pasajes. Al hacerlo, nosotros vamos a ir dividiendo los discursos y estudiándolo de manera que podamos eh, entenderlo de mejor manera, ¿no? Porque por ahí algunas frases se salen de contexto porque entendemos que forman parte de un discurso cuando no es así. Por eso yo le recomiendo que la lectura sea pausada, detenida, para que usted vaya identificando cuándo termina un discurso y empieza otro, o cuándo termina un pasaje y empieza otro, que no necesariamente tiene que ser con el final de un capítulo. Entonces es fundamental que esto usted también lo entienda, ¿no? Ahora, cuando leemos la Biblia, la tenemos que, como había dicho al principio del programa, no leerla como un libro cualquiera, no es un libro de historia, un libro de entretenimiento, sino que cada pasaje encierra una enseñanza. Por ende, cuando usted esté leyendo esos 2 capítulos diarios, no lo haga deprisa, no lo haga como para salir del paso, no lo haga como que, bueno, ya le cumplí al Señor, Dios me tiene que bendecir porque ya leí la Biblia, no lo haga de esa manera. Porque si lo hace de esa manera, usted va a desaprovechar la riqueza literaria y espiritual que tienen los pasajes cuando meditamos en ellos. Por ejemplo, cuando leemos el relato de la creación que encontramos en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, solemos leer deprisa y nos vamos perdiendo cada riqueza de cada detalle que tenemos, ¿no? Por decir algo, cuando leemos que Dios hizo al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, y ahí nos vamos perdiendo ese detalle, ¿no? Leemos y pasamos de largo y nos perdemos ese detalle en el que Dios no solamente crea de la nada, sino también puede crear desde algo. O sea, desde el mismo polvo de la tierra puede formar su creación. Cuando, por ejemplo, también leemos que Él ordena que de la tierra produzca hierbas, plantas y árboles de toda especie, de todo género, nos estamos perdiendo el detalle de que le está dando una instrucción a la tierra para que de ahí se produzca y crezca vegetación. Entonces,
para aprovechar esta riqueza literaria hay que leer despacio, hay que leer detenidamente y no pasarnos los capítulos como si fuera una novela o si fuera algún libro X cualquiera que nos encierra nada más la mente de un autor. Recordemos que la Biblia tiene varios autores, pero que su autor final es el Espíritu Santo quien la inspiró. Por ende, yo le recomiendo a mi amigo oyente que desempolve la Biblia y cuando la vaya a leer, hágalo detenidamente. Así que uno de los primeros pasos es ese, leer detenidamente y aprovechar el significado de las palabras. El diccionario bíblico es de mucha ayuda. Si usted no cuenta, digamos, con un diccionario bíblico, también puede utilizar el uso en el Internet. También hay mucha disposición, hay mucho material bíblico dispuesto gratis en la web, donde usted puede encontrar distintos diccionarios. Yo le recomendaría que utilice algún diccionario griego-español, el cual ayuda a que le pueda interpretar mejor las palabras del Nuevo Testamento que fue escrito originalmente en griego. Pero esto, por supuesto, es ya cuando usted haya ya tenido una lectura total del Evangelio de Juan y quiera volver a leerlo para volver a entenderlo. Yo le recomiendo que cuando lo haga y quiera hacer este estudio profundo, se busque de un apoyo de diccionario que le va a ayudar muchísimo a hacerlo. Entonces, una vez que hayamos finalizado el Evangelio de Juan, lo otro que yo le recomiendo que haga es que lea el libro, le empiece a leer las epístolas de Pablo, ¿no? Particularmente la epístola a los romanos. ¿Por qué? Porque la epístola de los romanos tiene un cuerpo doctrinal bastante fundamental para nosotros los cristianos, ¿no? Ahí se entiende, el apóstol Pablo empieza a explicar lo que es la doctrina cristiana. Por ende, una vez que haya terminado de leer Juan, vaya y lea la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Lea también 2 capítulos por día, léalo despacio, haga el mismo método, con un cuaderno anote las frases y expresiones que usted no esté entendiendo y ahí vaya enriqueciéndose buscando en el internet qué significan estas frases o apoyándose de un hermano o una hermana que tenga ciertos estudios, que tenga tiempo en el Evangelio para que le ayude en su estudio bíblico. Usted se va a dar cuenta que a medida que vaya avanzando se va a enamorar cada vez más de la Biblia porque le van a hacer en su corazón más dudas, más preguntas y la palabra de Dios está allí para responder a todas esas inquietudes, ¿no? Por eso tenemos que acercarnos a ella porque ella nos ayuda a enriquecernos espiritualmente y nos va a cambiar la forma de pensar y de ver las cosas que tan necesaria es en el día de hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos atravesando una crisis moral sin precedentes. Cada vez que encendemos la televisión estamos viendo malas noticias, robos, abusos, muchas cosas, ¿no? Que la gente a veces dice, bueno, estamos en una situación que nadie la para, nadie la frena, seguimos de mal en peor, estamos en una vertiginosa caída hacia un abismo que pareciera no tener fin. Y la gente se angustia, ¿no? La gente quiere ya resoluciones rápidas a problemas bastante complejos, ¿no? La gente quiere que ya incluso los líderes políticos, los líderes que ellos eligieron en las pasadas elecciones, pues den respuesta a esto que estaba aconteciendo en Argentina. Pero más allá de eso hay una realidad, hay una pandemia que todavía no ha cesado, que es la pandemia del pecado, de la injusticia, la pandemia de que queramos que otros solucionen nuestros problemas, queremos evadir nuestras responsabilidades delante de Dios, delante de la sociedad, y todo lo que viene aconteciendo parece que vivimos sin pensar en las consecuencias, ¿no? Yo quiero traer a colación nuevamente en la semana pasada, habíamos hablado de este lamentable caso de esta periodista que fue abusada sexualmente por algunos jugadores de fútbol, que eso todavía está en boga y está todavía eh, tratándose, ¿no? De manera legal y esta es una situación verdaderamente lamentable porque esto fue un caso que salió a la luz dadas las circunstancias, ¿no? Pero ¿cuántos casos más como esto no hay sin que salgan a la luz? Y muchas de estas cosas están pasando, ¿no? Es tiempo de llamarnos a la reflexión, es tiempo de que podamos pensar más claramente y dejar de evadir nuestra responsabilidad ante la sociedad, ante nuestros hijos, dejar de evadir nuestra responsabilidad ante lo que de la gente que nos rodea, ¿no? Más que todo, ¿no? Porque queremos vivir pensando que está bien vivir haciendo lo que nos da la gana sin que haya consecuencias. Y llega un momento que lastimamos a otros y es cuando nos podemos abrir los ojos cuando ya es demasiado tarde, cuando estamos ante una situación terrible, ¿no? Esto me hace recordar también a los chicos que perdieron su vida a golpes, como el caso de los rugbyers y otros más casos que hay por allí. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos dañar nuestra vida tan pronto? Estos muchachos tienen tanto tiempo ya por delante y prácticamente van a pasar casi toda su vida tras las rejas, se arruinaron su futuro, se arruinaron su vida,
no van a estudiar, no van a ser profesionales en el rugby. Son estas cosas que pasan por estos momentos, ¿no? Que uno puede ir perdiendo la vida en un segundo. A veces perder la vida no es que nos llegue la muerte, sino también perder la vida es que nos pase algo así, ¿no? Que no seamos responsables y no reconozcamos la responsabilidad que tenemos para con nuestro prójimo y a consecuencia de eso tengamos que pasar largo tiempo tras la reja perdiéndonos todo lo que pudimos haber vivido solo por una mala decisión. Esto también le ocurre a nuestros jóvenes que se pierden en las drogas, a las jóvenes que se pierden en la prostitución, a todos los que están en la esquina vendiendo su cuerpo pensando que son un objeto sexual y perdiendo de vista todo el valor intrínseco que tiene su vida. Entonces todas estas cosas están pasando, no solamente aquí en Argentina, hablo a nivel mundial, ¿no? Pero en estos países, ¿no? en estos países latinos, más que todo en mi país Venezuela, en Colombia, en Chile, Perú, en todos estos países que nos caracterizamos por tener una sociedad de gente cálida, amable, echada para adelante, trabajadora, estamos caracterizándonos cada vez más por contribuir a estas cosas, porque hemos dejado la palabra de Dios a un costado, que tome polvo allí en un estante, nos hemos olvidado de Dios y por ende estamos constantemente lamentándonos de tantas decisiones que estamos tomando y cuando queremos recurrir a Dios ya es demasiado tarde, ya ha pasado alguna tragedia, ha pasado algo y en esa angustia es donde buscamos a Dios. Pero déjame decirte que Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él aún te va a escuchar en ese momento de desesperación. Por eso tenemos que acudir a Él y en ese tiempo es cuando Dios está esperando que clames para que Él pueda bendecir tu vida y ayudarte a salir del abismo donde tú mismo te has metido. Bueno, ya estamos a las 21:30, vamos a la primera pausa y ya venimos con más del programa. Antes quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp. Mándanos tus comentarios, tus opiniones, tus pedidos de oración al 385-582-6280. Ya venimos con más. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estamos de vuelta con la segunda parte de tu programa Fe Cristiana y Actualidad. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Agradecido con todo el trabajo del equipo de producción, a todas las personas que hacen posible este programa. Que Dios te bendiga y gracias por estar siempre ahí del otro lado. Queremos recordarte que si no pudiste sintonizar este programa en vivo desde el comienzo, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Allí puedes chequear todo el contenido que subimos después de cada transmisión. Está disponible en diferido todo el programa y también puedes explorar todo el contenido que tenemos allí en nuestro canal. Factor de Fe y Perdón, suscríbete, comparte todo lo que allí tenemos. También seguir con los anuncios de que este sábado vamos a las 21:30 a la Plaza Libertad. Mañana estaremos predicando la palabra allí en la Plaza Libertad a las 21:30. Y el domingo a las 20 horas estaremos en la iglesia Aposento Alto. Te invitamos, extendemos la cordial invitación a todos los que nos quieran visitar Aposento Alto en 24 de septiembre 481 a las 20 horas. Ese es nuestro horario de culto. Así que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, descansando en la presencia del Señor y por supuesto llenando nuestros corazones de energía para afrontar la nueva semana y que Dios te bendiga muchísimo. Nos estamos trabajando muy duro para que la presencia de Dios venga sobre Santiago del Estero. Bien, estamos tratando el tema cómo leer la Biblia y por dónde empezar, ¿no? Porque mucha gente que llega a la iglesia, una vez que adquiere una Biblia o se da cuenta o se acuerda que tiene una Biblia en su casa, no sabe por dónde empezar, cómo leer, cómo aprovecharla. Y aquí estamos dando algunos consejos para leerla y para aprovechar todo el significado y todo lo que Dios tiene para revelarnos en su palabra, porque ella es suficiente. Ella es suficiente para su propósito y para lo que Dios quiere transmitirnos en todas las épocas a los creyentes de todos los tiempos. Hoy estamos discutiendo esto. Habíamos dicho inicialmente que hay que leer primero el Evangelio de Juan, al menos 2 capítulos por día. Acompáñate de un cuaderno, una libreta, para que anotes con todas las expresiones y frases que te sean extrañas, que no conozcas, que por supuesto no sepas qué significa. Apóyate también de un diccionario bíblico si tienes la capacidad de hacerlo, si no en internet hay bastantes recursos donde puedes hacerte de un diccionario bíblico para que te ayude a profundizar algunos textos y te van a ayudar a estudiar mucho mejor y a comprender los pensamientos y los escritos de los autores que plasmaron, inspirados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. O acércate a una iglesia donde los hermanos y hermanas que tengan ya tiempo puedan ayudarte y puedan ayudarte a aprovechar al máximo estas cosas, ¿no? También habíamos dicho que hay que leer la epístola a los romanos después de leer el Evangelio de Juan. Epístola de los romanos del apóstol Pablo te va a ayudar muchísimo porque ahí hay un compendio específico de las doctrinas fundamentales cristianas, ¿no? Donde podemos ir
vamos más o menos desglosando todo lo que como cristianos leemos y creemos también, por supuesto, y nos alimentamos de eso porque es una epístola bastante concisa y que nos va a enseñar muchísimas cosas, ¿no? Y una vez que termine con la epístola del apóstol Pablo a los romanos, yo te sugeriría que leas el libro de los Hechos. El libro de los Hechos cuenta la historia de la primera iglesia cristiana, ¿no? Cómo nació la iglesia, cómo emergió la iglesia, qué hacía la iglesia, cuál era el objetivo de la iglesia. El libro de los Hechos es un libro bastante hermoso, lleno de mucha riqueza a nivel de historia, porque ahí entendemos cómo se movieron los apóstoles después que resucitó Cristo, cómo siguieron sus vidas, qué hicieron una vez que Cristo ascendió a los cielos, cuál era el propósito y la misión de la iglesia, qué continuaron haciendo. Entonces está bueno que lo leamos porque como iglesia tenemos que vernos reflejados ahí, ¿no? Si somos nosotros los que estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles o si estamos haciendo lo que la iglesia hizo en ese tiempo, ¿no? Tenemos que continuar con el ministerio que Jesús nos dejó, que es predicar el evangelio a toda criatura, orando por los enfermos, por los cautivos, ayudando a los pobres, haciendo lo que tengamos que hacer para llevar el evangelio y la palabra de Dios a las vidas en todos los tiempos y en todas las épocas. Por ende, yo te aconsejo que lo hagas y lo hagas al día a día, ¿no? Y que día a día te vayas viendo y vas descubriendo que te vas enamorando cada vez más de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué leer siempre el Nuevo Testamento antes de leer el Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento escrito de manera más sencilla y de manera que como la iglesia cristiana eh, tiene que aprovecharla, digamos, aprovechando las riquezas del Nuevo Testamento, son los fundamentos de nuestra fe. Ahí está contenido el nuevo pacto, ¿no? Las buenas noticias de Jesucristo, que son que Jesús es el Señor y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí vamos a conocer a Jesús, ¿no? Porque como cristianos tenemos que profundizar en la vida de Jesús, conocerlo, qué hicieron sus discípulos, cómo vivieron sus apóstoles, cuál es la enseñanza que nos dejaron. Y ese Nuevo Testamento contiene el legado de los primeros cristianos, de la palabra de Dios, por supuesto, y que ello nos va a enriquecer suficiente para tener una base de conocimiento y entender el Antiguo Testamento, ¿no? Normalmente habíamos dicho en la primera parte del programa que nosotros leemos un libro desde el principio hasta el fin y la Biblia no es así. En la Biblia hay que leerla desde cierto momento, desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, ¿no? Al revés. Y ahí podemos aprovechar todo el conocimiento que ella nos revela, porque si empezamos a leer el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que están allí no las vamos a entender, no vamos a poder comprender a ciencia cierta lo que nos están expresando los autores, sin antes tener una base de conocimiento acerca del Nuevo Testamento. Por supuesto que estos son consejos que a mí me sirvieron, a mí me ayudaron muchísimo a enamorarme de la palabra de Dios, a enamorarme de su conocimiento, a enamorarme de lo que ella expresa, ¿no? Por ahí voy a decir algunas otras cosas más, ¿no? Voy a decirte lo que la Biblia no es. La Biblia no es un libro de ciencia, porque muchos de nosotros queremos encontrar eh, cómo se formó el hombre, eh, cuáles eran los procesos biológicos que Dios utilizó para que el hombre se creara, cómo se formó la tierra, cómo se formaron cómo se formó el universo, cómo se formaron todas estas cosas. A veces creemos que vamos a la Biblia para encontrar este tipo de respuestas, ¿no? Y la palabra de Dios no es un libro de ciencia. Su propósito no es explicarnos cómo se hizo, sino explicarnos qué se hizo, qué fue lo que se hizo. El propósito de Génesis, por ejemplo, donde nos narra la creación del hombre, del universo, de todas las cosas que hoy nos rodean, el propósito de Génesis es decirnos que hay un Dios creador, que sostiene la creación, que ama su creación y que está interesado en todos los detalles de la vida del hombre, de la mujer, y que ha venido para rescatarnos de nuestras propias influencias negativas y malas a las que nos ha llevado nuestras malas decisiones, que es darle la espalda y darle puerta abierta al pecado. Ese es el propósito de Génesis. No es un libro de ciencia que nos va a contar cuáles son los detalles que utilizó Dios para crear al hombre. Eso no es el propósito de la Biblia. Por eso tengamos cuidado a la hora de referirnos a ella como ella no es. La Biblia tampoco es un libro de historia en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Si bien es cierto, la Biblia contiene historia del antiguo Israel y contiene el libro digamos, libros donde podemos encontrar la historia del rey David, del rey Saúl, de cómo se formó la monarquía israelita, de cómo se dividieron los reinos de Israel y Judá, y toda esa historia ciertamente se concentra nada más en el detalle del pueblo de Israel. No nos va a contar la historia específica de otras naciones o de otros pueblos, de otros países, porque ese no es el propósito. El propósito es enfocar cómo Dios cumplió su promesa en el pueblo de Israel
a través de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, leemos los evangelios, por decir Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también pensamos que vamos a encontrar por qué la Biblia no nos cuenta cómo era Jesús, eh, cuáles eran los abuelos de Jesús, por decir algo, cuáles era, dónde vivía Jesús específicamente, cómo era su casa. Y este tipo de preguntas en realidad sobrepasan el propósito para el cual fue escrito el Evangelio. Una de las frases, por ejemplo, que más me gusta es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, si no me equivoco, dice que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, porque si las escribiéramos no cabrían los libros que tendríamos que escribir. Imagínense usted cuántas cosas no hizo Jesús, pero que éstas se han escrito para que creas en Él y tengas vida en su nombre. O sea que el apóstol Juan nos está diciendo que él escribió específicamente esos 21 capítulos de su evangelio, no para satisfacer nuestra curiosidad de ciertos detalles que pudiéramos tenerlos y que son legítimos, yo no digo que no, pero que realmente no son tan importantes como para que nosotros sepamos que tengamos que conocer verdaderamente la misión de Jesús, que fue entregar su vida en rescate de la humanidad. Ese es el verdadero propósito por el cual Juan nos cuenta esta historia, ¿no? También tenemos el caso de Marcos, ¿sí? Que según los teólogos dicen que escribió el Evangelio por la predicación del apóstol Pedro, de manera que también allí encontramos lo único suficiente que tenemos que saber sobre la vida de Jesús. Solamente los evangelios de Mateo y Lucas nos cuentan los primeros años de la infancia de Jesús, cuando desde su nacimiento a la anunciación de la Virgen María y hasta que cumplió sus 12 años, por ejemplo en el caso del Evangelio de Lucas, y nos cuentan la infancia de Jesús. Ahora, este propósito también tiene, o sea, la misión de este propósito de contarnos esto es también vincular la genealogía de Jesús, tal como lo había prometido Dios el Padre, ¿no? Entonces, por ahí no es saber si Jesús era un niño rebelde o desobediente o si fue como cualquier otro niño, ¿no? Eso podría formar parte de la imaginación popular, pero no es lo que la Biblia nos cuenta. La Biblia nos cuenta específicamente lo que Él vino a hacer y por qué lo vino a hacer. La Biblia es certera, es clara, es concisa y no indaga en esos detalles que realmente no son importantes. Por ende, hoy, con el conocimiento actual, con la ciencia actual, que es más curiosa que en ese tiempo, ¿no? Que estamos constantemente viendo algunos detalles para descubrir ciertas cosas, ciertas fechas, ciertos acontecimientos que en realidad no vienen a tener relevancia, sino que ella es suficiente para su propósito. Yo rescato lo que dice la epístola a Timoteo, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para instruir al hombre en justicia, para que todo hombre de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra, ¿no? O sea, el propósito de la palabra es esa, no satisfacer tanto nuestra curiosidad histórica o científica, sino más bien para que podamos edificarnos en el corazón y poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el propósito de leerla también, además de la edificación y el conocimiento, es conocer la voluntad de Dios. Ese es el tercer motivo por el que tenemos que leer la Biblia, ¿no? Conocer la voluntad de Dios. Ahí Dios va a expresarnos qué Él espera de nosotros y qué nosotros podemos esperar de Él. A Él, Él nos hizo ciertas promesas a las cuales nosotros tenemos que ejercer fe para descansar en ellas. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que cuando nos acerquemos a Él debemos hacerlo con fe, con la certeza de lo que Él está esperando de nosotros, que es escuchar nuestra voz en oración, que es vivir prácticamente lo que Él nos enseña en la palabra. Entonces, cuando la leemos tenemos que aprender a entender que es la voz de Dios hablando a nuestra conciencia, a nuestra vida, ¿no? Hablando ahí a nuestro pensamiento. ¿Cómo nosotros aprovechamos al máximo la palabra? Logrando que todo lo que Jesús nos está mandando a hacer lo pongamos en práctica. Ponerlo en práctica nos va a ayudar a crecer en gracia, a crecer en su misericordia, a crecer en su amor, porque ahí es donde Él está ejecutando su voluntad en nuestra vida. Cuando nosotros somos persuadidos por el Espíritu Santo a cumplir lo que está escrito. Por ende, cuando nosotros aprovechamos al máximo esta riqueza, ¿no? Esta riqueza espiritual y ponemos en práctica la misericordia, la compasión, la humildad y todos estos valores que hacen grande una sociedad, es porque básicamente estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios establece, ya que nos olvidamos de ella, nos olvidamos por ejemplo de que nuestro marco legal, de hecho en la mayor parte de la sociedad occidental está fundamentada en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Muchas de estas cosas se aplican tienen peso legal, ¿no? En la mayoría de los países
latinoamericanos y la sociedad occidental. También en gran parte de los países suramericanos, en los preámbulos de las constituciones, ahí está invocado el nombre de Dios para hacer justicia, para validar una constitución. El peso legal de una nación es la palabra de Dios. Entonces, cuando hacemos estas cosas y reconocemos que Dios es la fuente de todo amor y de toda justicia, estamos entendiendo que el propósito de la Biblia se está cumpliendo, ¿no? Que es revelarnos a Dios como el regidor final, el juez final de un pueblo, de una sociedad y de la humanidad entera, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, pero quiero irme a la parte un poco más difícil, donde muchos hermanos dicen, bueno, pero todo el mundo lee la Biblia y la interpreta a su manera. La Biblia tiene una sola forma de interpretarla, ¿no? La Biblia se interpreta con la misma Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas partes de algunos textos que encontremos, ¿sí?, podemos ir viendo que esos mismos temas se tratan en otros libros de la misma Biblia, y por ende podemos ir indagando y profundizando la manera en que vamos diciendo o la manera en que vamos descifrando, mejor dicho, el mensaje de un pasaje, ¿no? Hay dos tipos de pasajes, los claros y los oscuros. Los claros son aquellos pasajes que no hace falta mucha interpretación, por ejemplo, pero que sí se interpretan. Por ejemplo, cuando Jesús dice que si tu ojo de hecho te hizo ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que tu cuerpo entre sin un miembro del reino de los cielos a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso no significa que literalmente nos vamos a sacar el ojo derecho, ¿no? Hay una interpretación detrás. Eso significa que tenemos que poner nuestra mirada en cosas que solamente nos edifiquen, no que nos traigan pecado, nos traigan oscuridad y encierren nuestro corazón en vicios y cosas que son desagradables para Dios y para nuestra vida. Pero también hay otros pasajes oscuros, donde yo les digo oscuros me refiero a que necesitamos indagar y profundizar más para sacar o extraer el significado correcto de este pasaje, ¿no? Y que por ende es necesario que vayamos comparando con otros textos que hablen del mismo tema para sacar luz de ese tema, de ese pasaje oscuro. Normalmente la gran mayoría de las Biblias que hoy en día están en nuestras manos tienen concordancia, tienen estudios, tienen pasajes paralelos que nos van a ayudar a leerla de una manera que podamos comprenderla y aprovecharla al máximo. Así que usted puede ir a su biblioteca cristiana más cercana y adquirirla, o bien comprarla por internet, y ahí ya puede encontrar Biblias con bastante material de estudio, bastante concordancia y bastantes paralelismos que les van a ayudar a comprender la palabra en su totalidad. La escritura es rica, la escritura es lo que necesitamos para alimentar nuestra alma y nuestro corazón, y que nos va a ayudar a comprender lo que Dios espera de nosotros. Ahora, esta es la pregunta: ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué tengo que leerla? Básicamente la respuesta a esta pregunta tan fundamental, y que podríamos haberla respondido al principio del programa, pero quería dejarla al final, porque allí es donde vamos a esperar, como le había dicho al principio, Dios espera algo de nosotros y nosotros también queremos algo de Él, pero básicamente es Dios quien espera algo de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Tenemos que descubrirlo en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios llegó a sus manos para que usted conozca el mensaje que Él tiene para usted. Es como una carta que alguien le envía. Lo primero que usted quiere hacer es romper el sobre y leer el contenido de la carta. Es lo mismo que la palabra de Dios. Cuando hablamos de Nuevo Testamento, hablamos de un nuevo pacto, una herencia. Cuando hay un testamento es porque alguien nos heredó algo, nos dejó algo. ¿Qué es lo que nos dejó Dios a nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que nos dejó Jesucristo con su muerte y su resurrección? Hay un testamento y es necesario que leamos a ver cuáles son las cosas que vamos a heredar por su muerte y resurrección. Básicamente, las buenas noticias de esto es que con la sangre de Cristo podemos lavarnos de todas nuestras culpas, nuestros pecados, podemos ser lavados de nuestras responsabilidades, de las consecuencias de la maldad, de la vieja vida que teníamos, y tener una nueva vida en Cristo Jesús, donde ahora vamos a empezar a construir un edificio espiritual como iglesia, a formar parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, donde junto a otros hermanos vamos a crecer en gracia y vamos a conocer las maravillas de Dios. Por eso es importante leerla, para encaminarnos realmente a esa buena y hermosa voluntad de Dios. Bueno, ya estamos casi terminando, vamos al segundo tema. Y antes de irnos, quiero recordarte que todavía estás a tiempo de mandarnos tu mensaje, de comunicarte con nosotros en estos pocos minutos que quedan. Puedes comunicarte al 425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp si tienes alguna pregunta, algún pedido de oración, al 385-582-6280. Ya venimos con la última parte del cierre del programa. Que Dios te bendiga. Amigos y amigas, ya estamos ya al final del programa
Fe Cristiana y Actualidad. Qué rápido se nos ha pasado la hora y qué lindo fue estar con ustedes acá en este corto tiempo para poder compartirles nuestros consejos de cómo leer la Biblia y por dónde empezar, cómo aprovecharla y cómo estudiarla, ¿no? Esto se puede profundizar en próximos programas de manera más específica, pero espero que estos pocos consejos te hayan ayudado y te hayan servido y que de verdad te atrevas a darle una ojeada a esa Biblia que la tienes en tu casa llevando polvo, llevando allí, sácala y aprovéchala, mira lo que Dios tiene para decirte, las cosas que Dios tiene para hablar contigo, ¿no? Porque esa es una conversación entre tú y Dios, es una epístola, una carta que Dios ya te ha enviado a tu vida para que tú descubras los tesoros y las riquezas que Él tiene para ti. Yo quiero antes de irme de este programa hacer una oración contigo, no quiero que te vayas y que este programa se termine sin antes llevarte la bendición de Dios. Yo quiero que hoy abras tu corazón y tu mente allí donde tú estás. No importa el problema que estés pasando, no importa lo que te haya ocurrido en el día de hoy. Quizás cuando te levantaste en este día no te imaginaste que a esta hora te ibas a encontrar con Dios y que Dios iba a tocar la puerta de tu corazón. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando la puerta de su corazón en este momento y yo quiero pedirte que le abras la puerta a través de esta pequeña oración que vamos a hacer juntos y a través de esta oración acercarte a la presencia del Señor. Quiero que repitas después de mí ahí donde tú estás: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de mis errores, y te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala y enséñame a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame recordarte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que confesemos a Dios, a Jesucristo, públicamente, para que su presencia venga a morar en nuestro corazón y podamos tener ese nuevo nacimiento, experimentar ese nuevo nacimiento que Cristo nos demanda y que es necesario para entrar en el reino de los cielos y poder tener una relación de padre a hijo con Él. Acuérdate que no somos religiosos, que no venimos aquí a predicar ninguna religión, simplemente venimos a presentar el Evangelio de Jesucristo tal cual como está escrito en la palabra del Señor. Bueno, mandamos saludos a todos los hermanos que nos escuchan, a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, al pastor Eusebio Cortés y Alexis Riverol en Venezuela, Betty Carías, a la iglesia, a la familia de Dios unida en Venezuela, hermosa iglesia, hermosa congregación donde crecí, donde todavía me identifico como mi casa, a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a todos los hermanos que están allá en Río Gallegos, al pastor Pablo que está en Río Gallegos en este momento, a la hermana Zulema y hermano Jesús que nos acompañaron el día de ayer y que próximamente van a estar acá si Dios lo permite. Así que gracias a todos los que nos escuchan, que Dios les bendiga y hasta la próxima.